nos trajiste aquí, me quiso violar, me quiso deshonrar, y mira, aquí tengo parte de la camisa de él. Y Potifar inmediatamente movilizó sus siervos, sus servidores, y persiguieron a José, lo atraparon, y terminó ¿dónde José? En la cárcel. Estoy contando la historia para que lleguemos a esto, escúcheme bien. Terminó José en la cárcel. Allí en la cárcel está José. Ahora escúcheme bien, ahora José en la cárcel, este hombre empieza allí a hacer lo mismo que él hacía en la cárcel, a ser amable, a ser agradable, y terminó siendo amigo de gente importante que estaba allí en la cárcel. Por ejemplo, se hizo amigo del panadero del rey, se hizo amigo del copero del rey en la cárcel. Y pasaron los años, y José allí mostrando a Dios, Dios estaba con él, etcétera, etcétera, etcétera. La historia dice que un día, escúcheme bien, un día estos coperos, el copero y el panadero, tuvieron unos sueños. Y ellos, inquietos por interpretar los sueños, uno de ellos le dijo: mira, tuve este sueño. Le contó el sueño. No se lo voy a contar, léalo usted en la Biblia. Y José se lo interpretó. Y el otro también le dijo: mira, yo tuve otro sueño. Y José se lo interpretó y le dio el consejo. Y a uno le dijo: mira, tú vas a ser restituido. Tú que eras el panadero, tú que eras el copero, tú vas a ser restituido y tú vas a ser asesinado. Y el que fue restituido, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? El copero. El copero le dijo: tú vas a ser restituido. Faraón te va a colocar nuevamente allí sobre sus vinos, sobre sus manjares, y tú vas a llegar allí nuevamente al palacio. Pues así fue. Un día Faraón le dijo: necesito que me restituyan al copero. Y el copero se le dio la orden de salida en la cárcel y iba para el palacio. Y cuando este hombre salía del palacio, salía de la cárcel, José se le acercó y le dijo: oye, acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino, en tu gloria. Acuérdate de mí, no me olvides. Y él le dijo: sí, yo me acordaré de ti, porque se hicieron amigos. Y entonces dice la Biblia que este copero, escúcheme bien, se olvidó de José. Se olvidó. Nunca se acordó de José. Mas sin embargo, escuche lo que pasó. Mas sin embargo, dice la Biblia que un día alguien más tuvo un sueño. ¿Quién fue? Faraón tuvo un sueño. Pasaron muchos años. Faraón tuvo un sueño. Y el faraón estaba inquieto, preocupado, porque nadie le interpretaba su sueño. Ni los sabios que él tenía, ni los brujos, porque este hombre consultaba a brujos. Y allí está el faraón inquieto: ¿quién me interpreta? ¿Quién me interpreta? Ninguno de sus sabios podía interpretarle. Y entonces el copero ahí sí se acordó y dijo: oye, faraón, majestad, yo cuando tú me metiste allá a la cárcel, yo me acuerdo que conocí a un muchacho que era esclavo. Se llamaba José. Él me interpretó a mí un sueño y me dijo que tú me ibas a restituir. Y mira, se cumplió. Y dijo: tráiganmelo, tráiganmelo. Y entonces José fue llevado al palacio. Fue preparado, llevado al palacio. Y el faraón frente a José le dijo: mira, muchacho, tuve un sueño. Este es mi sueño. Este es mi sueño. Este es mi sueño. Vacas flacas, vacas gordas. Y le dijo: a mí me dijeron que tú interpretas sueños. Sí, yo interpreto sueños. Yo tengo la sabiduría de Dios para interpretar y dar consejos a la gente. Pues este es mi sueño. Se lo contó. Y él le dijo: mira, rey, tú necesitas tener un hombre y colocar ese hombre sobre la economía de tu país, porque van a venir 7 años de una pobreza impresionante. Pero primero van a venir 7 años de una abundancia,
de una abundancia y necesitas ese hombre para administrar esa abundancia que pueda generar, levantar bodegas y almacenar y almacenar. Y entonces esa es la interpretación de tus sueños. Van a venir sobre tu país 7 años de pobreza y 7 años de riqueza. Y Faraón, contento, emocionado con esta interpretación, entonces tomó a José y lo colocó a él. Se convirtió José en el segundo. ¿Entendieron la historia? Es una introducción. Ahora escúcheme bien. Y ahora José lo tenemos ¿dónde? Lo tenemos administrando en el palacio la economía de Egipto. Y José está vendiendo y la gente viene de las naciones porque se cumplieron 7 años de pobreza. 7 años de pobreza y las naciones están en una pobreza y todo el mundo viene a comprarle a José el alimento que él ha producido durante 7 años de abundancia. Y en ese contexto, sus hermanos que lo habían vendido estaban en la Palestina y allá el hambre azotaba también. Y entonces ellos oyeron que en Egipto había alimento y organizaron un viaje. Sus hermanos dijeron: vamos a comprar alimento a Egipto porque aquí nos estamos muriendo de hambre. Cuando ellos llegaron allá, ahí está el pasaje. Cuando José descubrió que sus hermanos, él dice que los conocía. Sus hermanos ya no lo distinguían porque habían pasado tantos años. Y entonces allí tenemos a José descubriendo a sus hermanos. Y mire lo que hace José. José, él tenía entendimiento, tenía conocimiento de Dios. Esto es lo que quiero que entiendas, escúcheme bien. ¿Cuántos de ustedes no tienen conocimiento de lo que Dios está haciendo en su propia vida, hermano? Este joven tenía conocimiento de que todo eso que estaba pasando en su vida era la obra de Dios en su vida, en su familia, en su padre, en su nación. Él tiene conocimiento de eso. Mientras los otros están locos por buscar alimento, José, que ha pasado por tantas cosas, él tiene conocimiento de que todo esto que está viviendo es parte del propósito de Dios en su vida. Ahora escuchen, muchos de ustedes no saben, no tienen conocimiento de que lo que está pasando en su vida viene de Dios o no viene de Dios. Por eso es tan importante que tú puedas conocer a Dios, conocer la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú sabes cuándo la palabra de Dios se cumple en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu nación. Muchos de ustedes viven ciegos en ese sentido. No saben qué es lo que está pasando. ¿De dónde viene lo que está pasando en la vida? No saben de dónde viene. Este joven sabía de dónde venía todo esto que estaba viviendo. Ahora él finge, dice, él ve tanta gente que está viniendo a comprarle alimento y de pronto descubre unos allá. Dice: estos son mis hermanos, mire, los que me vendieron hace tantos años. Mire, mis hermanos. Dice que él los conoció. Y él dijo: todo esto es parte del plan de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben cuándo la palabra de Dios se está cumpliendo en sus vidas? Mucha gente, muchos cristianos desconoce cuándo la palabra de Dios se cumple en la vida. Seguramente hay muchos momentos en tu vida en que la palabra de Dios se está cumpliendo, pero tú no tienes conocimiento de eso. Tú piensas que es una circunstancia del mundo, es una circunstancia más de las tantas circunstancias que has vivido, pero no sabes que Dios está en eso. Lo desconoces y tú te amargas y tú te dices: te emberracas, te pones bravo y dices: ¿por qué yo vivo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué con mi familia? ¿Qué está pasando conmigo? No, José sabía lo que estaba pasando,
Pero muchos cristianos no saben cuándo la palabra de Dios se está cumpliendo en sus vidas. Tienen ignorancia de eso. Por eso se amargan. Es importante que tú conozcas la palabra de Dios para que puedas saber cuándo ella se cumple en tu propia vida, se cumple en tu casa, se cumple en tu familia. Necesitas conocer la palabra de Dios no solamente para saber cuándo ella se cumple en ti, sino necesitas conocerla para poder obedecerla, para ser obediente a Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios no solamente para saber cuándo se cumple ella en ti, no solamente para obedecerla, sino que necesitas conocer la palabra de Dios para poder presentar defensa de ella cuando te lo demanden. Necesitas conocer la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente cada día. Es allí donde el cristiano falla, hermano. La gente desconoce cuando Dios está actuando en su vida. ¿Tú sabes distinguir cuando Dios está actuando en tu vida? ¿Distingues eso? ¿Tienes claro en ese sentido? Muchas veces no estamos conscientes, somos ignorantes de la manera como Dios obra en el universo, como Dios obra en nuestras vidas. Ignoramos la obra de Dios en nuestras propias vidas, hermano. La ignoramos. Y pensamos, como les dije anteriormente, que es un problema más. Y decimos, no, es que el mundo está lleno de problemas y yo estoy viviendo eso. Pero no ven a Dios obrando en sus vidas. No lo ven. Por ningún lado lo ven. Y lo que tú no sabes es que la palabra de Dios se está cumpliendo en tu vida, tal como Dios lo dijo, tal como Dios lo prometió. Se está cumpliendo en tu familia, tal como Dios lo dijo, tal como Dios lo prometió. Y entonces, como tú desconoces la palabra de Dios, entonces no sabes que se está cumpliendo en tu vida. Todo lo que José vivió era el cumplimiento de la palabra de Dios. Y él lo conocía, lo sabía. Pero mira lo que él hace. Él dice, y ustedes llámenme a esos muchachos. Él sabía que eran sus hermanos. Él lo sabía. Y él dice, aquí vamos a seguir actuando de acuerdo al plan de Dios. Los llama y le dice, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Y entonces ellos, asustados, se postran ante la majestad de José. Y le dicen, mira, nosotros somos unos extranjeros. Venimos de Canaán. Hemos venido por hambre. Por hambre, nos movimos por hambre. Estamos aquí por hambre. Y como tú tienes comida, estamos aquí por hambre. Ignorantes del plan de Dios, ignorantes de la obra de Dios en sus vidas. Estamos aquí por hambre, Señor. Véndenos comida. Y él dijo, escuche lo que dijo José. Señores, ustedes no vienen aquí por hambre. Ustedes están aquí espiando. Ustedes aquí están espiando. Ustedes han venido a ver qué es lo que pasa en este país. Ustedes han venido aquí a llevarse secretos. ¿Por qué aquí tenemos prosperidad y ustedes allá muertos de hambre? Ustedes vienen aquí por secretos. Ustedes son espías. Son espías. No, Señor, ¿no ve que estamos flacos? Estamos aquí por hambre. Mírenos, Señor. No, señores, ustedes son espías. Y fueron acusados de espías. Pero José sabía lo que estaba pasando. Diga, José sabía lo que estaba pasando. Escúcheme. Y José dice, listo, vamos a descubrir si ustedes son espías o no. Bueno, yo necesito que ustedes me dejen a uno de ustedes aquí. ¿Quién se quedó? ¿Quién? Rubén. Y dijo, para que este salga, tráiganme a quién.
al menor. Ay, Dios mío. Benjamín era el menor y estaba allá con el papá, no lo soltaba. Y entonces, váyanse. Esa es la decisión. Pero mientras ellos se iban, José, dice la Biblia, que lloró. Lloró amargamente. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Este hombre sabía cuándo la palabra de Dios se estaba cumpliendo en él. El día que tú entiendas cuándo la palabra de Dios se cumple en tu vida, vas a dejar de vivir amargado en la vida. Vas a dejar de vivir amargado, triste, melancólico, deprimido y todos esos sentimientos que le acontecen a tanto cristiano que no entiende a Dios. Cuando sus hermanos se fueron vacíos, ¿por qué le dijo? Me dejan este y me traen el otro para que este se vaya. Se fueron y José entró a sus aposentos y lloró amargamente, dice la Biblia. Amargamente, escuche, amargamente. Luego le dijo a sus siervos: vaya y alcáncenme a estos muchachos, cojan alimento harto y empáquenle en las bolsas de las burras que traen. Empáquenle. Y ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta mientras José salía de esta circunstancia. Pero cuando ellos iban en el camino se dieron cuenta que había de todo. Había alimento, había plata, dijeron: ¿cómo así? Pero si este Señor nos dijo que nos fuéramos y ahora sucede que nuestros burros tienen de todo. Y se fueron meditando en todo esto. Llegaron allá y le dijeron, cuando llegaron desde su padre nuevamente, le dijeron: mira, papá, nos pasó esto. Y le contaron tal como les estoy diciendo. Le contaron, pero tiene que ir Benjamín. Y entonces Jacob, que tampoco entendía muy bien lo que Dios estaba cumpliendo en ellos, Jacob dice: escuche, ya me privaron de José, ahora me van a privar de Benjamín. Y incrementa el dolor en la vida de Jacob. Al final se llevan a Benjamín, escúcheme, se llevan a Benjamín. Se lo llevan porque la comida volvió a faltar y en Egipto había cantidades de comida. Escúcheme bien, escuche por favor lo que le voy a decir. Qué importante es que tú entiendas cuando Dios está cumpliendo su palabra en ti. Qué importante es que lo entiendas. Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, nada es casual en tu vida. Si Jesús está sentado en el trono de tu corazón, quiero que sepas que todo lo que pasa en tu vida es cumplimiento del plan y propósito de Dios para ti. Así lo que estés viviendo ahora sean lágrimas. Así lo que estás viviendo ahora sean lágrimas acompañadas de dolor, de necesidad. Y tú te debates en la vida diciendo: ¿por qué esto? Te preguntas, te has llenado de preguntas y de preguntas, de inquietudes, de temores. Admiro de José. José sabía. Mientras él iba montado en ese camello, siendo vendido, él sabía que Dios estaba cumpliendo su palabra en él. Estaba cumpliendo su propósito. Mientras él estaba en Egipto, él sabía que Dios estaba cumpliendo su propósito en él. Escúcheme bien. ¿Tú sabes distinguir cuando Dios está cumpliendo su palabra en ti? ¿Lo sabes distinguir? ¿Es claro para ti eso? ¿O te has llenado de una amargura tan horrible que dices: no, yo estoy en una pobreza, en una miseria, mire cómo estamos, vamos a la iglesia, pero miren la miseria que estamos, miren, nada rinde, nada sale bien? Te has llenado de amargura,
te has llenado de dolor, te has llenado de sentimientos contradictorios, has dañado el ambiente de tu casa, has dañado el ambiente diario que te debe caracterizar, porque no entiendes, no tienes conocimiento que lo que Dios es, lo que está pasando en tu vida es el cumplimiento de un propósito, de una palabra, del mensaje de Dios en tu vida. Se está cumpliendo algo en ti. No es casual. No es casual. ¿Cuántos de ustedes allí sentaditos están llenos de amargura en el corazón? Porque según usted las cosas no le han salido como usted quiere que le salgan. Y usted está diciendo, y ya la guerrilla se acabó, yo quería meterme ahí. ¿Cuántos de ustedes, en vez de gastar tiempo en la oración para entender, están sentados, angustiados, ideándose planes a ver cómo salen de eso en la cual se encuentra usted? Y usted le echa lápiz y dice, pero esto no me da 1 más 10, no me da. Y usted busca estrategias y planes para salir de eso. Escúcheme bien, usted no entiende que muchas cosas que están pasando en su vida es el cumplimiento de la palabra de Dios. Usted no lo entiende. No lo entiende. ¿Por qué es tan importante conocer la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque si usted conoce la palabra de Dios, usted va a saber cuándo esa palabra se está cumpliendo en usted. Usted va a tener sabiduría en la vida cuando usted conoce la palabra de Dios. Va a tener sabiduría, va a tener entendimiento, va a tener calma cuando usted conoce. Eso fue lo que le pasó a José. A José yo no lo veo buscando un lugar para ahorcarse por todo lo que le está pasando, hermano. Yo no veo a José con sentimientos o pensamientos de muerte en la vida. Yo no veo a José, después de todo lo que ha vivido, buscando escapaderos, buscando algo que le alivie todo lo que él ha vivido. No, lo veo es buscando a Dios. Lo veo es rendido al Señor. Lo veo es un hombre madurando en medio de todo eso que él está viviendo. Lo veo es madurando. Lo veo es creciendo. Lo veo es bendiciendo a otros. Mire, un esclavo de la esclavitud lo vemos ahora en el trono administrando la economía de una potencia como Egipto en aquellos días. Tenga entendimiento de la palabra. Te bendecirá, te ayudará, te levantará, te sacará de la miseria, te sacará de la ignorancia, te sacará del lodo. Si tú aprendes a entender la palabra de Dios cuando se cumple en tu vida. La palabra de Dios me sacó de la miseria, hermano. Número 1, escucha esto. La falta de conocimiento de la palabra de Dios provoca en la gente acciones muy impías. Primer pensamiento. Vamos a leer la palabra. La falta de conocimiento de la palabra de Dios provoca en la gente acciones demasiadas impías, acciones muy aberrantes. Mira, voy a leerte un pasaje para que usted descubra.
Oseas capítulo 4, versículo 1. Mire todo lo que lleva a una persona que desconoce la palabra de Dios cuando se cumple en ella. Una persona que desconoce la palabra de Dios es una persona carente de sabiduría en la vida. Oseas capítulo 4, 1 al 3. Vamos a leer todo. Atención, por favor. Oíd palabra de Jehová. ¿Oíd qué? Oíd a Cuco Baloy. Oíd palabra de Jehová. Oíd. Es un llamado a oír. No cualquier cosa. Oír palabra de Jehová. Hijos de Israel. Es un llamado. Y mire lo que dice. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Está claro eso? ¿Por qué debemos oír? Para que tú no andes por la tierra sin conocimiento de Dios. Pero mira el versículo 2, rápidamente. 2 y 3. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Es decir, esto es lo que gobierna en las naciones y en la tierra. Esto hace una persona que no tiene conocimiento de Dios. Perjura. ¿Qué es perjurar? Te juro, mami, te juro que no te he sido infiel. Es una persona que para que le crean tiene que jurar. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidios se suceden. Pero mira el versículo 3. Versículo 3, rápidamente. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos y aún los peces del mar. ¿Qué dice? Escúcheme por favor lo que le voy a decir. Cuando una persona carece de conocimiento de la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Cuando usted desconoce la palabra de Dios, usted se llena, escúcheme bien, de toda acción impía en su vida. Ese es el resultado. Usted se llena de acciones impías en la vida. Por ejemplo, llega un momento en que usted, la mentira se convierte en algo tan liviano y superficial, y usted por donde va por la vida va mintiendo a todo el mundo. Y usted dice, no, pues yo soy. Y cuando alguien le dice mentiroso a usted, usted dice, ¿cómo así? Yo no miento a nadie. Y usted es un mentiroso de primera. El hombre que desconoce la palabra de Dios es un hombre que está expuesto a caer en las acciones más bajas, más impías en la vida. Y eso es lo que dice. Por eso habla de matar, de perjurar, de suicidio, de todos esos sentimientos. Hermanos queridos, la palabra de Dios pone en ti el buen juicio en la vida, nos vuelve juiciosos. El conocimiento de Dios. Por eso José lo vemos actuando en sus cabales en Egipto. Por eso a José lo vemos actuando correctamente frente a las adversidades de la vida. Pero cuando tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios en tu vida está expuesta a caer en los instintos más bajos, en las acciones más desobedientes y rebeldes en la vida. Lo mismo que un cristiano que desconoce la palabra de Dios, también está expuesto a caer en cualquier inclinación baja en la vida. ¿Me comunico con ustedes? ¿Por qué es tan importante conocer la palabra de Dios y su cumplimiento en nuestras vidas? Porque si no hay
conocimiento de Dios y de su palabra en nuestras vidas, ¿sabe qué pasa? Estamos expuestos a caer en los instintos más bajos en la vida. Mire este otro ejemplo. Oseas capítulo 4, versículo 6. Rápidamente. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Están conmigo? Dice así, mire la palabra. Mi pueblo fue destruido. Repita esa frase. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus. Escúcheme bien. ¿Qué es lo que lleva a que una persona se autodestruya en la vida? La falta de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes que están aquí en esta mañana, sentaditos allí, se están autodestruyendo? Y allí usted sentado, usted está autodestruyendo su futuro, su mañana. Y no tiene nada que ver con el gobierno de turno. Tiene que ver por su ignorancia de Dios. Allí donde usted está, se está autodestruyendo usted, porque usted carece de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes allí sentaditos están a punto de tomar la peor decisión en sus vidas? La decisión que te va a llevar a llorar el día de mañana. ¿Cuántos de ustedes allí sentaditos, mientras escuchan a este predicador, están a punto de tomar la peor decisión de sus vidas? Y por eso dice aquí el texto. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nadie te destruyó tu propia decisión equivocada, porque fue una decisión que no fue tomada con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿O cuántos de ustedes allí sentados están lamentando ya lo que están viviendo? Porque ya han empezado a vivir los resultados de sus decisiones sin conocimiento de Dios.